Bienvenidos a la Agenda Económica PM de este miércoles en CNN Chile, que está completamente marcada por el último IPOM, el Informe de Política Monetaria del Banco Central, que trajo buenas noticias. Me cuesta encontrar algo negativo de lo que informó el ente emisor. Y partimos por lo más relevante. Hace unos 6-7 meses se esperaba, según el Banco Central, que la inversión creciera en torno a 3,5%. ¿Saben cuánto espera ahora el Banco Central que cierre el crecimiento de la inversión durante este año? 7%. Prácticamente se duplicó. ¿Por qué? Eso lo explica Pilar Gutiérrez. Un fuerte aumento en las proyecciones de inversión para este año fue la cifra que más sorprendió del informe de política monetaria de diciembre, donde el Banco Central actualizó sus estimaciones para el 2025 y en el mediano plazo. En relación con la inversión, sus perspectivas vuelven a mejorar. Aumenta la proyección para el precio del cobre, a lo que se suma que las condiciones financieras y las expectativas empresariales han mejorado en relación con años anteriores. Se revisan al alza para el año 2025, revisiones que son en menor medida, pero también están presentes el 2026. Una buena noticia para la economía chilena que destacaron también desde el gobierno. La economía está creciendo, se espera este 2025 un 2,4%, lo que está en línea con las estimaciones de Hacienda. Se ve un crecimiento de la inversión de un 7% y da cuenta de una economía que está tomando más impulso y que está generando capacidad de crecimiento de largo plazo. Ya en el IPOM de septiembre, la formación bruta de capital fijo había tenido un alza importante. La proyección subió 1,8% en esa ocasión. Para el último informe del año volvió a aumentar y ahora se espera que crezca 7%. Con esto, desde principio de año hasta ahora, la inversión esperada para 2025 prácticamente se duplicó. Anotaría un crecimiento de 7% que ha sido coherente con las lecturas que se han ido recogiendo los más recientes, donde efectivamente se ve un crecimiento importante en las importaciones de bienes de capital, entendiendo que fundamentalmente por ese lado se están básicamente desarrollando nuevas inversiones, no tanto por el lado de construcción. Hay una perspectiva hacia lo que viene más favorable y eso naturalmente ha generado mayor apetito por nuevas inversiones. Sin embargo, algunos alertan que esto no da cuenta de un cambio en la tendencia, y es que al revisar los datos del 2027, las proyecciones se vuelven a estabilizar. Venimos de 2 años de caída de la inversión, que la inversión estuvo muy deprimida, que una economía que tiene un enorme potencial, principalmente en el sector minero y energético, que no estaba aprovechando esas oportunidades porque el país se vio envuelto en un periodo largo de altísima incertidumbre y por lo tanto había un rezago que hoy día se está poniendo al día. Se requiere cambios más sustantivos que mejoren de manera permanente las condiciones para invertir en Chile, por la productividad de la economía, con la calidad de la educación. El Banco Central espera que la economía crezca 2,4% en 2025, casi en la mitad del rango que habían proyectado a principio de año. La inflación debería cerrar en 3,6%, algo por debajo a la estimada en marzo. La inversión marcó el alza más importante y el consumo también subió levemente con respecto a lo esperado en marzo. El Banco Central está dando una señal clara de que en diciembre la inflación habría sido cero. Y la información de actividad del mes de octubre y como fue el mes de noviembre, ciertamente la cifra de actividad del 2,4% está bastante en línea. No hay sorpresa respecto a lo que ya indicaba el IPOM del mes de septiembre. Para 2026, el rango de crecimiento también subió, al igual que la inversión, que pasó de 4,3 a 4,9%. En 2026 la economía podría continuar creciendo a tasas en torno a un 2,5%. Ya no se descarta un crecimiento en torno a un 3% para el año 2026 y esto nuevamente está bien alineado con lo que se está viendo a nivel de componentes. ¿Qué es lo que está cambiando? ¿Qué es lo que impulsaría el crecimiento en el 2026? Es principalmente la inversión. Sí se ve un escenario más positivo para el 2026. El crecimiento de la economía estaría por sobre su nivel potencial. Lo cierto es que si bien mejoran las perspectivas de inversión para 2025 y 2026, los expertos todavía ven que faltan cambios estructurales para mejorar la capacidad de crecimiento de la economía a largo plazo. Vamos a hacer un resumen detallado de cómo ha visto el Banco Central las proyecciones para este año durante el transcurso de 2025. Partimos por las estimaciones de crecimiento del PIB. Desde marzo a septiembre siempre se establecen rangos de cómo estará el crecimiento.
siempre en torno al 2,5, 2,25%. Por lo tanto, que ahora el Banco Central crea que Chile crecerá 2,4% este año, prácticamente no tiene cambios de relevancia. Entonces, PIB creciendo 2,4% este año. La inflación a diciembre, es decir, cómo quedará el IPC acumulado en los 12 meses del año. En marzo creía que un 3,8%, junio 3,7%, lo mismo, se elevó algo durante el IPOM de septiembre, 4%, pero como lo veíamos, 3,6% sería el cierre de la inflación durante este año. Lo vimos en detalle, la formación bruta de capital fijo, donde nosotros creemos que está el principal cambio durante 2025. En marzo se esperaba que la inversión creciera 3,7%, lo mismo en junio, ya subió bastante en septiembre, lo dijimos en Agenda Económica, y bueno, lo volvemos a recalcar, 7%. Es importante que veamos la diferencia. En marzo y junio se esperaba un crecimiento de 3,7%. Ahora se espera un crecimiento de 7%. Eso es una muy buena noticia para nuestra economía. El consumo no ha variado mucho en cuanto a las expectativas. A principio de año se esperaba que creciera 2,3% y desde septiembre en adelante, incluso hoy, 3% de crecimiento para el consumo. Así ha sido la evolución de las expectativas del Banco Central para los principales componentes de nuestra economía durante 2025. Ahora vamos a ver un resumen más simple de las expectativas para 2026 y 2027. ¿Qué es lo que se espera para el crecimiento del PIB el próximo año? Un rango entre 2 y 3%, es decir, 2,5%, prácticamente igual que 2025. Eso en 2026. Y para 2027, entre 1,5 y 2,5%, vamos a dejarlo en un punto medio de 2%. Resumen, PIB creciendo entonces 2,5% en 2026 y 2% en 2027, ningún cambio de relevancia. ¿Cómo estará el IPC? Es prácticamente un escenario ideal para el Banco Central. 3,2% la inflación en 2026 y 3% en 2027. Este número podría bajar en los próximos meses si se sigue acelerando el descenso de la inflación. Vamos a verlo más en detalle en Agenda Económica al respecto. La inversión, que como vimos entonces crecería 7% este año, el próximo 4,9% y en 2027 3,1%. Aquí es donde los expertos decían que faltan más proyectos estructurales para empujar la inversión. Porque crecerá harto este año, sí, pero 4,9% el próximo y 3,1% en 2027, una señal de alerta. Y el consumo prácticamente igual en 2026, 2,7%, 2027, 2,5%, casi lo mismo que el 3% que crecería en 2025. Este es el resumen de lo que dijo el Banco Central, pero en el mercado hicieron hincapié en la inflación. La convergencia de la inflación va a ser más rápido de lo inicialmente esperado. El Banco Central en el IPOM de septiembre esperaba que la convergencia se diera en el tercer trimestre del próximo año. Ahora están esperando que esto se dé en el primer trimestre del 2026. Esto es una muy buena noticia porque no alcanzábamos el objetivo del 3% hace 5 años. A su vez, es un alivio para el bolsillo de los hogares, porque significa que estamos frente a una economía normalizada y una inflación controlada. De hecho, esto no se ha dado todavía en varias economías avanzadas. Precisamente el por qué el Banco Central está viendo que la inflación se podría controlar y llegar a la meta antes de lo previsto, marcó el IPOM de esta mañana. Y el Banco Central, al bajar la tasa de interés el martes, y ustedes lo vieron acá en Agenda Económica, ya había adelantado esta visión. ¿Cuáles son los factores que hacen prever entonces que se alcanzaría la meta antes de lo previsto? Lo explica Natalia Muñoz. Buenas noticias trae el último IPOM del año. La inflación cedería antes de lo previsto y empezaríamos con el pie derecho el próximo año, llegando a la meta de convergencia de 3% anual en algún momento entre enero y marzo. Un factor clave a destacar para el panorama económico nacional es que la inflación está aproximándose al 3%. De acuerdo con nuestro escenario central, la variación anual del IPC total alcanzará ese valor el próximo trimestre, mientras que la subyacente lo hará un poco más tarde, hacia mediados de año. Este año cerraría el IPC en 3,6%, a diferencia del 4% proyectado anteriormente. También baja el IPC subyacente, que no tiene elementos de precios más volátiles. Este índice sumaría 3,4%, 3 décimas menos de lo anticipado. Un dólar más bajo influyó para estos cambios.
Esta proyección considera una apreciación del tipo de cambio real que parte de un nivel más bajo debido a su evolución reciente, la que es coherente con la evolución de sus fundamentos. También incluye, entre otros factores, una reducción de las tarifas eléctricas a inicio de 2026, conforme a las revisiones informadas por la autoridad. Así se dejan atrás shocks inflacionarios como el alza de la tarifa eléctrica, pero aún se monitorean riesgos persistentes como el desempleo y los costos laborales. Las presiones de costos están siendo un poquitito más suaves en el sentido de los costos laborales, que aunque están arriba del promedio histórico, han venido cediendo en los últimos meses. Por otra parte, se refiere a que hay precios de bienes específicos que han estado inusualmente bajos, como es el caso de algunas frutas y verduras. Por un lado tenemos presiones de costos laborales que han tendido a moderarse. Si vemos cómo se han comportado los salarios en general, se sigue viendo un crecimiento, pero un poco más moderado de lo que se observó durante la primera parte del año. Y en segundo lugar también tenemos un tipo de cambio que en los últimos meses ha tendido a apreciarse de forma importante, y esto ha favorecido un descenso algo más rápido de la inflación por el lado de los bienes. Es que controlar la inflación ha sido una larga tarea. Desde agosto del 2022, cuando el IPC llegó hasta su punto máximo, 14,1%. Lo mismo ocurriría con la tasa de política monetaria, que tuvo su último recorte de 25 puntos base este martes y ahora está en 4,5%. Si hay un ajuste fiscal muy agresivo, en el fondo, no sé cómo ponderarlo, pero podría ser que eso incidiera en una debilidad de la demanda, y eso incluso podría llevar a bajar la tasa de interés por debajo de la tasa neutral, sea esta 4 o 4,25. El Banco Central tendría espacio para seguir bajando su tasa de interés, que nosotros estimamos debería ubicarse en la parte baja del rango que planteó el Banco Central para la tasa neutral, que es en torno a un 4%. Este nivel debería alcanzarse, según nuestras estimaciones, en el segundo trimestre. Ahora se deberá evaluar el escenario macroeconómico para un nuevo recorte de la tasa de interés. Según el mercado, esto no ocurrirá antes de abril. Hacemos la pausa. En Agenda Económica, al regreso, analizamos cuál será el futuro de José Luis Daza, eventualmente en un gobierno de José Antonio Kast, y también se llegó a acuerdo por el reajuste del sector público. ¿Cuánto fue? Lo vemos al regreso. Como se dice en jerga futbolística, José Luis Daza tiene la pelota en su poder. Él decidirá si quiere ser parte del gobierno de José Antonio Kast. La pregunta es, ¿en Hacienda o, como se ha mencionado, en los ministerios de Economía, Minería y también de Energía? Es parte de lo que analiza Colomba iHots. Daza no se va, y Daza no se va, no se va, y Daza no se va. Más de una reacción dejó la visita del presidente electo José Antonio Kast a Argentina. Y es que la reunión con quien fuera su coordinador económico en la campaña de 2021, José Luis Daza, quien hoy se desempeña como viceministro de Economía en el país trasandino, abrió espacio a especulaciones respecto a un eventual rol en el próximo gobierno. ¿Te ofrecieron ser ministro de Economía en Chile? Me ofrecieron algunos cargos. Déjame decirle una cosa. Desde mi punto de vista de lo que ha sido mi vida profesional, etcétera, sí, esto es lejos lo más importante que he hecho en mi vida. Una oferta que, si bien inicialmente se especulaba que fuera para encabezar el Ministerio de Hacienda, hoy apunta a más de una cartera, concentrando economía, minería y energía, ante la expectativa de que Jorge Quirós, asesor económico de Kast, asuma como jefe de la billetera fiscal. Siempre es bienvenida a más gente que coopere. José Luis es un excelente economista, así que ojalá que se entusiasme y se sume. Los nombres ya lo hemos señalado, a partir del 15 de enero ustedes van a ir conociendo ya bastante bien quiénes van a ser los futuros y futuras ministras, subsecretarios. Todo lo que venga antes pueden ser muchas especulaciones.
pero son conversaciones que hemos tenido con distintas personas. Pero su reunión con el viceministro de Economía de la administración de Javier Milei no fue lo único que llamó la atención y generó expectativas respecto de su eventual gabinete. A ello se sumó una particular publicación en redes sociales que abrió dudas sobre el número de ministerios que mantendrá José Antonio Kast. Si hay una buena noticia es que la libertad avanza en toda Latinoamérica. ¡Viva la libertad, carajo! No me gustó. No me parece, y creo que es un error profundo, que el presidente electo se ponga al lado del presidente Milei con esa motosierra, dando a entender que Chile tiene una situación análoga a la de Argentina. Y nuestro próximo presidente es muy importante que empiece a notar la diferencia y a mostrarla y a valorarla, porque si no nos tira para abajo. La motosierra es un emblema del presidente Javier Milei. Muy bien, nosotros usamos la motosierra en nuestras presentaciones, no la usamos. Se discute mucho si un ministerio más o un ministerio menos. Vamos a analizarlo y oportunamente lo vamos a ir comunicando. Análisis que por el momento descarta la posibilidad de eliminar ministerios, aunque sí se abren a fusionar algunas carteras a través de una reforma legal. Pero un tema que sí zanjó el mandatario electo durante este miércoles es su futura residencia desde el 11 de marzo. Se produce toda una discusión si podemos o no podemos vivir en la moneda. Vamos a vivir en la moneda. Y somos personas austeras. En el día nosotros vamos a comer lo mismo que está en el casino, porque eso uno va predicando con el ejemplo. Entonces algunos decían, no, tiene demasiados niños, va a jugar la moneda entera. No. Nos irán a visitar. Definiciones y análisis del presidente electo y su círculo cercano con miras al cambio de mando de 2026. En tanto, en la moneda chica continúan los análisis de los equipos que acompañarán a Kast desde el primer día de su mandato. Esta tarde el gobierno llegó a un acuerdo con el sector público para el reajuste, 3,4% nominal. Los detalles los tiene Francisca Bahamontes. Claro, durante la madrugada de este día miércoles se llevó a cabo entonces este acuerdo entre los representantes, los gremios que forman parte de la mesa del sector público y también el gobierno en esta negociación que se realiza todos los años y que tiene que ver con el reajuste salarial para el sector público. Acá las distintas autoridades y también gremios presentes en ese momento celebraron también haber llegado a este acuerdo. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, señalaba que durante todo el periodo del gobierno del presidente Gabriel Boric efectivamente se ha logrado llegar a un acuerdo, a llegar a buen puerto con distintos gremios en ese sentido, y que eso también hablaba de la importancia de poder sentarse en la mesa y poder dialogar sobre estas materias. También el ministro decía que en este contexto en el que últimamente se ha denostado, decía en sus palabras, más bien el rol de los funcionarios públicos, era importante también dar estas señales de acuerdos entre todas estas partes. Pasemos a escuchar sus declaraciones y también las del ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo. Tiene 23 puntos que, como señalé con anterioridad, incluyen elementos económicos y otros compromisos que tienen que ver con el trabajo decente y con el fortalecimiento de la función pública y de la acción sindical. Esto es especialmente relevante en un contexto en que, por distintas razones, ninguna de ellas justificables a nuestro juicio, se ha denostado la función pública. Y de esa manera se ha tratado de menospreciar una labor que es fundamental para la sociedad chilena y para todas las sociedades. Ha habido un aumento, un reajuste general de 3,4% que opera de forma gradual, y además ha habido un aumento mayor del 5% que opera de forma inmediata desde enero para las rentas más bajas. Además de los aspectos remuneracionales, que ya como lo señalaba el ministro Grau, si uno lo ve en una discusión de 4 años, se expresa cómo paulatinamente los trabajadores han ido recuperando cierto poder adquisitivo. Sí nos parece también importante que este acuerdo refleja también lo mejor de la voluntad de defender la función pública, relevarla, entendiendo el aporte insustituible que realizan al país. Lo escuchábamos en voz del ministro Nicolás Grau. Este acuerdo consideró un reajuste gradual en las remuneraciones para el sector público de 3,4%, esto de carácter general, pero también hay otro ajuste de 5% en el caso de las remuneraciones mínimas y también de bonos para trabajadores de menores ingresos, con una serie de medidas adicionales que también van en pos
de ir dándole un poco más de carácter o de más importancia al rol público, como lo decían ellos también ahí en su intervención. Por otra parte, también es importante señalar que la mayoría de quienes conforman o quienes integran esta mesa del sector público sostuvieron o más bien suscribieron este acuerdo, pero no así la ANEF y también el Colegio de Profesores, quienes se restaron. En el caso de la ANEF pudimos conversar durante esta jornada con su presidente, José Pérez. Él señalaba que este ajuste, bajo su percepción, fue un ajuste más bien plano, con una contención parcial del salario de los trabajadores públicos y que en el fondo, en la práctica, vendría siendo más bien un deterioro en los salarios para el sector. Pasemos a revisar parte de esas declaraciones. Nosotros como gobierno somos muy respetuosos de la institucionalidad y de este espacio de negociación. Para quienes nos están viendo y escuchando, tal vez se desconoce la diversidad de actores que participan en la mesa del sector público. Y desde esa perspectiva, nosotros por supuesto que valoramos que hayamos tenido este acuerdo. Ahora, es normal que en un acuerdo con más de 20 puntos, que toca temas tan diversos, exista algunas diferencias. Pero sí yo quisiera señalar que estamos convencidos que todas las organizaciones que participaron en este proceso valoran aspectos fundamentales de este proyecto. Como conocemos el Estado, entendemos que recuperar el poder adquisitivo es una obligación del Estado empleador. Frente a esta propuesta de no reajuste, quedamos en un reajuste plano, es una contención parcial con nuestro salario, en la práctica es un deterioro salarial. Porque hoy día se aplica un 2% en esta primera oferta que hace el gobierno en diciembre y un 1,4% en el mes de junio del año 2026. Entonces, por lo tanto, entendemos que esto es un mal presente para el futuro. Tenemos a la vista que no estamos satisfechos con este punto focal. Sí con aquellas materias del ámbito laboral que son de avance. Si bien el acuerdo se alcanzó en la madrugada de este miércoles, fue durante esta tarde que las autoridades firmaron finalmente este acuerdo, también ahí considerando cuándo va a ser la fecha en que se ingrese este proyecto para ser discutido y votado en el Congreso Nacional. Por otra parte, también comentarles que el presidente de la CUT valoró también el esfuerzo al que se llegó para poder alcanzar este acuerdo y también respondió algunas preguntas alusivas a cómo va a ser su relación con el nuevo gobierno entrante, entendiendo que el nuevo presidente electo de nuestro país es José Antonio Kast y que va a ser con ellos finalmente con quien les toque negociar para los próximos años. Pasemos a revisar parte entonces de la impresión que tiene el dirigente sindical al respecto. Nosotros como principio somos interlocutores con todos los gobiernos y de ese principio abrazamos el diálogo social, por tanto nuestra disposición no solamente vinculada al sector público, sino que vinculada a las negociaciones del sector privado, tienen la relación, como lo hemos planteado, siempre de respetar la democracia en el país. Y hoy día tenemos al presidente Kast y que creo que él, a través de su ministerio, volverá a tener las relaciones con la central. Por cierto que el tema de las negociaciones son propias de los momentos, cada cosa en su tiempo. Una cosa son las campañas, otra cosa son los programas y otra cosa es el día a día. Y de eso hemos vivido el movimiento sindical de recuperar la democracia. Con un buen término entonces se llevó a cabo esta negociación, entendiendo también que hay algunas partes que no suscribieron finalmente este acuerdo por las diferencias que ya también revisábamos en este reporte y también mencionarles que el Ejecutivo se comprometió a enviar este proyecto al Congreso Nacional durante los próximos días para iniciar su tramitación en los plazos correspondientes. Un reajuste de 3,4% nominal es en pesos. Exactamente lo mismo que tiene la inflación anual en estos momentos, 3,4%. Es decir, tal como sucede con muchos contratos en Chile, que se ajustan de acuerdo al IPC para no perder el poder adquisitivo. Me parece que en esta ocasión el gobierno dio una muy buena señal de austeridad al hacerlo solamente de acuerdo al avance del IPC. De esta forma termina la agenda económica de este miércoles. Ya está preparada Matilde Burgos para CNN Prime. Nos vemos. Banco de Inversiones BTG Pactual. Te pillé. No grave robos. Evítelos. Atlas Renewable Energy. Blue Express. Entregas que mueven Chile. Presentaron Agenda Económica PM.